¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros un sábado más acá en Sinergia CEFIA, un programa producido por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, en donde les acercamos el quehacer de nuestros profesionales de las ingenierías, la arquitectura, la consultoría y la construcción. Hoy tenemos a dos invitados muy especiales con quienes vamos a hablar de los beneficios de las obras subterráneas. Así que acomódese bien ahí en casa y si se pregunta, ¿qué son las obras subterráneas? Bueno, aquí vamos a explicarle todos con nuestros invitados. Voy a presentarles primero al ingeniero Marlon Jiménez, quien es presidente de la Asociación Costarricense de Obras Subterráneas, ACROS, y también miembro del Colegio de Ingenieros Civiles. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Estamos muy complacidos de poder compartir con la audiencia de Sinergia aspectos de las obras subterráneas que estoy seguro que serán de mucho interés para todos. Claro que sí. Muchísimas gracias por acompañarnos y también le doy la bienvenida al ingeniero Marco Tapia, que es el secretario también de esta asociación. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Encantado de poder conversar sobre un tema que estoy seguro que despertará el interés de las personas que nos escuchan y nos ven. Claro que sí, porque además nos trae grandes beneficios. Ya convivimos con este tipo de obras y tal vez no lo sabemos, pero hay también potencial para crear más obras de este tipo y pues mejorar la calidad de vida. Así que empecemos respondiendo a la pregunta inicial: ¿qué son las obras subterráneas? Bueno, hay muchos tipos de obras subterráneas, ¿verdad? Entre ellas podemos mencionar los túneles. Y podríamos hablar de excavaciones profundas también, como las que se usan para sótanos, cavernas, que también se utilizan para almacenar desechos, que pueden ser desechos sólidos o desechos nucleares radioactivos, por ejemplo, o otro tipo de, digamos, de materiales que se podrían depositar ahí. Incluso podríamos hablar hasta de sitios de refugio cuando hay alguna situación bélica en algún país, ¿verdad? También, bueno, pero en general, por ejemplo, tuberías para aguas pluviales, para aguas residuales, aguas potable, pero también para otros servicios, como por ejemplo fibra óptica o electricidad, o en algunos países donde se usa el gas de otra forma, de manera un poco más industrial, dijéramos, para transportar gas o, bueno, cualquier fluido prácticamente, ¿verdad? Pero tiene usted razón de que ya convivimos con algunas, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, muchos conocerán o han pasado por el túnel del Surquí. Esa es una obra subterránea, un túnel. Pero cuando vamos al mall, por ejemplo, en el carro y estacionamos en el nivel -3 o -2, ahí estamos en un espacio subterráneo también, que es por debajo de la superficie. Entonces, aquello que está por debajo de la superficie, en términos generales, es lo que llamamos espacio subterráneo. Solo que hay que fabricarlo, ¿verdad? Normalmente no existe el espacio subterráneo hasta que lo fabricamos. Entonces hay que hacer una excavación, crear una estructura para que ahí puedan estar lo que se necesita que esté, ¿verdad? O personas, o infraestructura, paso del agua, lo que se necesite. Hay que crear ese espacio subterráneo. Bueno, y convivimos también con ellos, que ahora que usted, por ejemplo, nos habla de los estacionamientos, ya ni percibimos que es una obra subterránea, o los servicios de agua potable o alcantarillado, ya lo convivimos con él, que tampoco incluso dimensionamos que son obras que ya se hicieron hace mucho tiempo y que nos facilitan la vida. Claro, por supuesto. Es decir, los espacios subterráneos están en el subsuelo, ¿verdad? Y convivimos con ellos, como dice usted. Por ejemplo, algún ejemplo muy sencillo es las cimentaciones de nuestras casas, ¿verdad? Es algo que no vemos del piso hacia arriba y vemos las paredes, ¿verdad? Pero ahí abajo están los cimientos de nuestras casas, en el subsuelo, en el espacio subterráneo, precisamente, que se creó para cimentar las viviendas en las que habitamos, o los edificios que acostumbramos visitar para, no sé, cuando vamos a Levi's o cuando vamos a hacer alguna gestión en alguna institución del Estado o en los sitios de trabajo, ¿verdad? Entonces ahí está la obra subterránea, que sería en este caso la cimentación
de esos edificios. ¿Cuáles son los beneficios de este tipo de obras en algunos ejemplos para que podamos en casa y podamos aquí también entender mejor la necesidad que significan este tipo de obras y ese beneficio inmediato que recibimos, ¿verdad? Nosotros, no sé, si empezamos incluso por el espacio que aprovechamos, que está ahí abajo, y aprovechamos más el de arriba, por ejemplo. Sí. ¿Cuáles otros? Sí, eso es cierto. El espacio subterráneo lo podemos utilizar para liberar el espacio en superficie. Y entonces, en vez de hacer los edificios hacia arriba, por ejemplo, podemos entonces tener plazas o podemos tener parques y podemos tener espacios donde la gente puede hacer actividades lúdicas y deportivas, ¿verdad? Culturales, etcétera. Y entonces aprovechamos el espacio abierto al sol, al aire, para las personas y no para los edificios o los servicios, ¿verdad? Por ejemplo. Ese es uno de los beneficios que podemos tener. Es decir, tiene un impacto positivo, un beneficio en la salud de las personas y en la parte social, pero también en lo ambiental, ¿verdad? Eso es uno de los beneficios que tiene. No sé si Marco quiere ampliar. Sí, en el espacio subterráneo hay un recurso muy importante desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, el material que se usa para la construcción proviene del subsuelo. Hay que extraer el material para el agregado, el concreto, etc. O, por ejemplo, el agua está en el subsuelo. Entonces, el agua que tomamos de los acuíferos para el agua potable, etc., proviene del subsuelo. Es parte de ese recurso subterráneo. La geotermia, por ejemplo, las plantas eléctricas a partir del vapor que está en el subsuelo, es parte de ese recurso subterráneo. Pero también, cuando lo aprovechamos para trasladar cosas o trasladarnos nosotros, es un uso muy importante del espacio subterráneo, ¿verdad? Ya mencionamos los estacionamientos, pero, por ejemplo, hay túneles para que pasen los trenes, hay túneles para que pasen los vehículos, hay espacios para, digamos, el traslado de infraestructura. No sé si saben, pero por ejemplo, en el área metropolitana está en desarrollo ahorita un proyecto que se llama el Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana. Implica una gran instalación de tuberías para las aguas negras, ¿verdad? Las aguas residuales. Muchas de esas conexiones, de esas tuberías, se están instalando por métodos de construcción de túneles, donde se empujan las tuberías por el subsuelo, ¿verdad? No las vamos a ver, no las vemos ahorita, pero son de gran utilidad e importancia. Además, contribuyen a que no veamos las ciudades tan feillas, utilizando ese término, cuando vemos tantos cables, ¿verdad? Yo creo que también ese es un ejemplo. Es otro ejemplo, y claro, que todos queremos ver nuestra ciudad, nuestra comunidad bonita, y ahí también está el espacio subterráneo para eso. Por supuesto. Muchas veces estamos viendo un atardecer espectacular o un amanecer también, y queremos tomar la foto, pero cuando nos fijamos, hay tantos cables, ¿verdad?, que están ahí colgando, que uno dice, bueno, pero ¿a dónde? Y busca uno el lugar y a veces dice, no, definitivamente va a salir el poste con los cables y todo lo demás, no me queda de otra, ¿verdad? Entonces sí, si pudiésemos más bien tener en subterráneo esos servicios, pues entonces el paisaje mejoraría muchísimo y ahí también eso tiene un impacto positivo en la salud mental, ¿verdad? También. Pero hablando todavía de los beneficios y de lo que estaba mencionando ahora, ahorita los estamos disfrutando bastante. Por ejemplo, en la carretera de circunvalación, ¿verdad? Se han construido en los últimos años 3 pasos a desnivel que han mejorado mucho, ¿verdad? La circulación, ¿verdad? Estamos entonces ahora aprovechando eso. Incluso tiene otro aspecto la ciudad, nos sentimos como en otro lugar, ¿verdad? Como un poquito más cercanos al primer mundo, con esas obras nuevas que se han ido haciendo ahí, que cada vez han sido un poquito más estéticas, ¿sí? También quisiéramos decir, ¿verdad? Las primeras que se hicieron ya se ven feas, ¿verdad? Ya necesitan un maquillado ahí, ¿verdad? Una mejoría, pero eso nos está dando un gran beneficio. Estamos durando menos tiempo en trasladarnos por esa ruta, y cuando ya se cierre el anillo de la circunvalación norte, que ahí va a haber otros pasos a desnivel, pues entonces ahí vamos a tener todavía más rapidez para comunicarnos y trasladarnos. Ya nos imaginamos nosotros, no podríamos pensar estos sitios de tránsito ya sin esos pasos a desnivel. Ya estamos acostumbrados y nos trajo tanta ventaja que estamos esperando el que sigue. Exactamente, sí, porque ya estamos viendo el beneficio de usar el espacio subterráneo
en este caso en pasos a desnivel, ¿verdad? Sí. Ya dados estos ejemplos, podrá alguien en casa estarse preguntando, ¿y por qué no se hicieron más obras o no se han hecho más proyectos de este tipo si tiene tantos beneficios? ¿Qué podemos responder a eso? ¿De por qué quizá no hemos podido seguir avanzando en esa línea? Es porque hay una creencia de que son obras muy caras. No sé, cuando usted va a comprar su casa, cualquier persona, cualquier familia va a comprar la casa, es una inversión muy alta, ¿verdad? Hay que hacer un préstamo y estarlo pagando por varios años. Pero aún así entendemos la importancia de hacer esa inversión. En este caso, nos hemos asustado de que puedan ser obras de una gran inversión, olvidándonos de los beneficios que vamos a tener en el futuro o de los costos menores que vamos a tener por cuestión de mantenimiento. Hay muchos ejemplos. Qué sé yo, por ejemplo, la carretera del Surquí, la ruta 32. Ese es un ejemplo además del beneficio del túnel, porque ese túnel evitó, digamos, un recorrido adicional del orden un poco menos de 20 kilómetros. Es decir, que el recorrido en tiempo y en distancia que se hubiera tenido que hacer todas las personas si no estaba el túnel, y significaba un costo grandísimo. Claro. Pero actualmente, como por ejemplo, cada vez que hay un deslizamiento, un taponamiento en esa carretera, los costos son muy elevados. Hay que llevar maquinaria, hay que trasladar ese material, y a veces el mismo material hay que depositarlo en las laderas, o sea, con costos ambientales también, que se evitarían si hubiera una parte de la carretera por medio de túneles. Entonces, hay esa creencia, ¿verdad?, de que el túnel es demasiado costoso y no podemos hacerlo. Pero es tal vez una barrera, por un lado cultural, por otro lado también técnica, en el sentido de que este tipo de proyectos hay que evaluarlo no solo por lo que cuestan, sino también por los beneficios que tienen. Y no se pueden tomar esas decisiones basadas solamente en el alto costo. Si no, nunca compraríamos la casa. Exacto. Como familias, ¿verdad? Entonces, como familia del país también necesitamos entender que hay obras que implican una gran inversión, pero el beneficio para los habitantes del país es muy grande. Entonces hay que evaluarlo correctamente. Creo yo que esa ha sido, digamos, una de las principales barreras que impiden el uso del espacio subterráneo. El creer que es muy costoso, pero realmente evaluado en su conjunto, probablemente sea más beneficioso que otras obras que se han hecho. Hacemos una pausa comercial y al regresar seguiremos conociendo detalles de los beneficios de las obras subterráneas en nuestro país. Somos ME Tienda, una tienda familiar. Tenemos amplia variedad en ropa para niños, niñas y caballeros. Además, somos importadores directos de ropa para dama. También podrá encontrar en nuestra tienda juguetes y regalos para toda ocasión. Nuestro horario de atención es de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos ubicados en Acerrí, al costado norte del parque, en Plaza Geisa, el local número 5. Puede encontrarnos en Facebook como ME Tienda. También realizamos envíos a todo el país por medio de correos de Costa Rica. Nuestro compromiso es su satisfacción. Don Marlon, y a esto también hay que sumarle algo que hemos estado hablando, y es los conductores que se quedan con la carga que necesitan transportar ahí durante días, que no tienen dónde dormir, que a veces no tienen ni siquiera dónde buscar un alimento y que saturan otras rutas. Esa también es un costo que deberíamos evaluar, por ejemplo, en costo-beneficio de este tipo de obras. Claro, por supuesto, porque además un beneficio adicional a los que mencionó Marco, de ese túnel del Surquí, el ahorro en el tiempo y ese recorrido nuevo que hay que hacer, probablemente haber generado esa carretera para, si no se hacía el túnel, iba a implicar otras zonas de inestabilidad, ¿verdad? En cambio, al hacer el túnel, el ambiente también se salió beneficiado, ¿verdad? Porque ahí está la montaña, ahí está el Cerro Surquí, precisamente, con todos sus árboles y toda su naturaleza sobre el túnel, sin ningún perjuicio para el parque, ¿verdad? Que el parque que es ahora. Y probablemente también ahorita hay toda una gran discusión de que hay que hacer muros, que hay que hacer muros anclados y una serie de obras, manejos de agua, etcétera, pero se deja de lado la posibilidad de hacer los túneles subterráneos, ¿verdad? Y se ha hablado también de túneles falsos, que no es lo mismo que un túnel subterráneo. Y entonces no se toma realmente ninguna decisión. Por otro lado está el MINAE impidiendo que se puedan hacer esas obras. En cambio,
si vamos por debajo de la montaña, la naturaleza no va a sufrir ningún impacto, ¿verdad? El impacto que sufrirá es mínimo, el volumen de excavación será muy reducido y con ello podríamos entonces ahorrar y disminuir todos esos tiempos de espera, todos esos atrasos, todos esos impactos que se generan en otras rutas nacionales como la Florencia del Castillo, ¿verdad? Y incluso las ciudades como Cartago y Turrialba que se ven de repente digamos, saturadas, gracias, sí, saturadas por la gran cantidad de vehículos, inclusive vehículos de carga pesada, que es normalmente lo que transita por ahí, por la carretera de la Ruta 32, y entonces ahí vemos entonces igual ese gran beneficio. Ya no tenemos todo ese impacto, toda esa contaminación ambiental, toda esa contaminación sónica, todos esos atrasos que se dan también en las otras rutas, pero bueno, necesitamos cambiar la mentalidad, dejar de pensar que son muy caros y valorar todos los beneficios que nos van a traer, meterlos ahí en la ecuación, en las sumas y restas, y vamos a darnos cuenta que a largo plazo van a ser realmente más económicos que lo que estamos haciendo ahora. Los que vivimos en la gran área metropolitana siempre estamos quejándonos de que cuando se hace un proyecto se cierra una calle, cierran la otra, estamos viendo dónde pasan los materiales y duran muchísimo en esto. Si pensáramos en obras subterráneas, podríamos evitarnos todo eso, ese malestar que pasa arriba. ¿También puede ser ese un beneficio? Claro, Marco lo mencionó ahora, tal vez ahora lo puede ampliar, pero en este proyecto del saneamiento ambiental, si revisan en la página de la AIA, se van a dar cuenta que son alrededor de 30 kilómetros de microtúneles. Estos son túneles de 60 centímetros de diámetro a 1,5 metros aproximadamente, según la información de la AIA. Y imagínense, son 30 kilómetros, obviamente distribuidos en esa área, ¿verdad? No es una línea recta, sino que son muchos túneles. Y si intentáramos hacer esos 30 kilómetros con zanjas, primero generaríamos, porque son profundas, generaríamos unos problemas importantísimos en las urbanizaciones, en los barrios, ¿verdad? Y también problemas de estabilidad, accidentes, en fin, y una gran molestia para las personas. En cambio, al ser subterráneos, la gente pues prácticamente no percibe eso, ¿verdad? Si tiene algún atraso, serán algunos puntos muy localizados, pero en el resto no. Sí. Ahorita ahí en la zona de los Hatillos, en Circunvalación, están por terminar uno de esos microtúneles que ya pasó debajo de Circunvalación. Probablemente nadie se dio cuenta. Ni nos dimos cuenta. Sí. Ni nos dimos cuenta. Pero ya, digamos, ya se instaló entonces, se está instalando esa tubería sin causar un perjuicio en la superficie. Entonces la tecnología actualmente permite que se puedan construir este tipo de obras con una perturbación mínima en la superficie. Cuando hablamos de un túnel, normalmente, ¿qué se perturba? Donde se empieza el túnel y donde se termina. Y todo lo que hay a lo largo del trazado del túnel no se enteran, ¿verdad? Porque en la superficie no están ocurriendo este tipo de problemas. La comparación directa es la zanja, ¿verdad? Cuando se hace una zanja, se bloquea la calle, nadie puede pasar. En cambio, cuando se hace la obra, digamos, con la tecnología apropiada, se puede tener ese beneficio adicional. Tal vez en Costa Rica no es muy común ver casas que tienen sótanos o que piensan en utilizar ese espacio subterráneo, pero en otros países es muy común y además se piensa como un espacio seguro ante diferentes situaciones. Por ejemplo, en Estados Unidos, más en el sector de la Florida, por huracanes, las casas prácticamente todas tienen un sótano en donde además está la sala de televisión. ¿Podríamos pensar en Costa Rica en tener ese tipo de obras? ¿Podemos nosotros como usuario ya decirle al ingeniero, a la ingeniera, al arquitecto, a la arquitecta, mire, es que yo quiero aprovechar, porque escuché en Sinergia esto del espacio subterráneo, yo quiero aprovechar ese espacio, ¿será que puedo hacer aquí una bodeguita, una sala de tele o un cuarto más? ¿Puedo hacer esto aquí en Costa Rica? Sí, claro, se puede hacer, no hay ningún problema. Vamos a ver, un temita ahí legal, ¿verdad? Es que el subsuelo es del Estado, ¿verdad? Pero si usted en su propiedad va a desarrollar, por ejemplo, su casa, y dice voy a hacer el sótano, lo puede hacer con toda tranquilidad. Si en el futuro el Estado dice, es que yo necesito pasar por ahí algo, ¿verdad? Entonces usted le dice, no, es que yo ya tengo eso ahí. Entonces el Estado está obligado a cambiar, ¿verdad? Pero cada persona, cada propietario puede desarrollar hasta donde le es legítimo y la técnica se lo permite, puede desarrollar ese espacio sin ningún problema. Como usted dice, para un espacio para entretenerse, un tallercito que a la gente le gusta, ¿verdad? Para tener sus herramientas, hacer sus proyectitos de madera, qué sé yo, etcétera.
De hecho, tengo un amigo que tiene en su sótano, hizo un sótano y ahí tiene su taller porque le gusta mucho hacer artesanías y cosas. Sin ninguna duda, ese espacio se puede utilizar, tomando algunas previsiones, ¿verdad? Sobre todo relacionadas con el agua que puede haber, pero aparte de eso, se puede usar sin mayor problema. Don Marlon, y el hecho de que en Costa Rica tiemble con frecuencia en distintas magnitudes, ¿debería ser algo que nos preocupe al pensar en una obra subterránea y decir, ¿será segura o no será segura? ¿O no es algo que debería preocuparnos? No es algo que debería preocuparnos, y se lo digo así con toda seguridad, y le voy a poner un ejemplo muy claro. La Plaza de la Cultura es el edificio subterráneo por excelencia que tenemos en Costa Rica. Es un edificio icónico que ya forma parte de prácticamente del ser costarricense, ¿verdad? Cada persona que ha venido a San José ha pasado por la Plaza de la Cultura. Tenemos un espacio ahí abierto, ¿verdad?, que ha permitido también poder observar la fachada norte del Teatro Nacional. Es un edificio que se inauguró en 1982, se construyó entre 1977 y 1982, y ahí alberga un museo, que es el Museo del Oro Precolombino, que también es un patrimonio riquísimo de los costarricenses. Y pues hemos pasado por varios terremotos, ¿verdad? Podríamos mencionar el terremoto de Limón del 91, el de Cinchona también, y otros sismos muy importantes, y ese edificio subterráneo está intacto, nunca ha tenido ningún problema de ningún tipo, ¿verdad? Entonces podríamos decir que frente a los sismos, las obras subterráneas son muy seguras. Sí. Y si pensamos en proyectos u obras que ustedes crean que deberíamos ya tener como país en esta línea, ¿cuáles podrían ser? Bueno, yo le voy a mencionar algunas, Marco podría ampliar otras, pero por ejemplo, los túneles de Zapote son 2 túneles de 3 carriles cada uno, que bueno, ya tienen un estudio de factibilidad inclusive que hizo el ICE. No se ha tomado ninguna decisión al respecto, que si se hace un viaducto, que se hacen los túneles, debería estarse pensando en los túneles. Eso generaría ahí un espacio también, ¿verdad? En vez de meter el viaducto, podemos generar un espacio y verde. Evitaría las expropiaciones, además. Eliminaría el problema de las expropiaciones. Por decir algo, para la Plaza de la Cultura se tardaron 3 años para poder hacer las expropiaciones entre el 1973 y el 77, bueno, más un año de la generación de todo el proyecto por estos arquitectos famosos, Jorge Bertó, Jorge Borbón y Edgar Vargas. Y estos túneles, pues, si no tenemos que hacer expropiaciones, podrían ya estar siendo unas obras ya planificadas, ¿verdad? Eso, tenemos un túnel aquí en La Galera que entendíamos que pronto se iba a realizar, y no, todavía no arranca. También hay unos túneles que se requerirían para el segundo proyecto de agua potable para el área metropolitana, para San José, le daría agua hasta 1 millón y el resto de personas, ¿verdad? Y 3 o 4 túneles, entiendo que se con esa problemática que tenemos del agua, ¿verdad? Sí. Sobre todo en la gama. Una remodelación, una ampliación, una actualización del túnel del Surquí, más un túnel de emergencias, es absolutamente necesario y urgente hacerlo. Y bueno, que se empiecen a planificar realmente los túneles en la Ruta 32 y en otras rutas, como la 27, ¿verdad? Y la Ruta 2 también, que es otra carretera de montaña que tiene muchos problemas de estabilidad, y que los túneles podrían ayudar en eso. Y ya pensando un poquito en un plazo mayor, más largo, pensamos que también un sistema de transporte rápido de personas subterráneo, un metro, sería muy importante para el desarrollo del país, ¿verdad? Unas líneas que en subterráneo, digamos, permitan estructurar de manera intermodal el sistema de transporte y haga que el área metropolitana se convierta verdaderamente en un espacio más conectado, con una mayor calidad de vida para los habitantes de esta zona, ¿verdad? Nos parece que es muy importante. Sí, no quiero dejar pasar también los pasos a desnivel para el tren, ¿verdad? Para el tren metropolitano. Realmente, si podemos hacer un espacio subterráneo a desnivel, que pueden ser varios, claro. Entonces eso también mejoraría mucho la circulación vehicular
en San José. Bueno, son muchísimos los beneficios de verdad de este tipo de obras, y ya al cierre del programa, que les digo que el tiempo se nos va siempre muy rápido cuando tenemos estos temas tan interesantes, hacia cierre del programa quisiera que ustedes puedan un poco comentarnos de un congreso que se va a realizar sobre esta temática y que también tienen beneficios para la ciudadanía, porque cuando el profesional se capacita, terminamos como usuarios finales teniendo un servicio de más calidad, de más innovación y más eficiente. Entonces, que me puedan hablar un poco de este congreso que se acerca. Sí, el congreso se va a hacer el 9 y el 10 de marzo de 2023. Vamos a estar recibiendo ponencias hasta el 15 de diciembre para todos aquellos que estén interesados en presentar casos. El primer día vamos a tener medio día dedicado a un curso de planificación de obras subterráneas por un experto internacional. Y el resto, día y medio, vamos a tener entonces ya en sí el congreso que hemos denominado Encuentro con la industria de las obras subterráneas y tuneleras. Y también vamos a tener una gira técnica el sábado 11 de marzo a un lugar muy interesante que se llama la Villa de Colón. El anfiteatro de Villa. El anfiteatro Villa, es como se llama el lugar, perdón. Y también, bueno, el SIG nos está ayudando en la organización de esto. Y es un congreso que está abierto para todos aquellos que estén interesados en las obras subterráneas, independientemente de su profesión. Sí, el congreso no es solamente para los ingenieros, ¿verdad?, sino para cualquier persona interesada realmente. En las experiencias que hemos tenido en los años anteriores han participado personas de Centroamérica, de la región, y también se han combinado con expertos que hemos traído de España, de Brasil, de México, Colombia. Entonces creo que va a ser una actividad muy interesante que invitamos a todos que participen. Realmente, como le digo, es abierto también. Entonces, bueno, no hay que perdérselo y estar atentos. Aquí en pantalla ustedes pueden observar la información del sitio web a donde pueden accesar para obtener más información, para que puedan ser parte de este congreso. Y como les digo, siempre que el profesional se capacita, terminamos nosotros como usuarios finales teniendo un mejor servicio, que es a lo que todos aspiramos, a una mejor calidad de vida. Ya para el cierre del programa aprovecho aquí unos 30 segunditos que nos quedan a cada uno para que ustedes puedan darle un mensaje a quienes nos premiaron con su sintonía este sábado y que están en su casa ahora pensando en obras subterráneas. ¿Qué mensaje me les pueden dar? Bueno, invitarlos a todos a ser parte de ACROS, a los que quieran inscribirse, y a pensar en 3 dimensiones. Los invito a pensar en 3 dimensiones. Pensemos en el subsuelo, en los recursos que hay ahí. Pensemos que un recurso del subsuelo es el espacio subterráneo que podemos desarrollar con múltiples obras en beneficio de la sociedad y del ambiente. Sí, Costa Rica como país necesita utilizar el espacio subterráneo si quiere desarrollarse. Ningún país desarrollado renuncia a ese recurso tan importante, así que los invitamos a plantearse nuevos proyectos, a conversar con sus políticos locales o plantear las necesidades de sus comunidades y bueno, reiterarles la invitación a seguir pensando en este tema tan importante. Don Marlon, don Marco, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Mucho gusto, ha sido un placer. Muchísimas gracias y desde luego muchísimas gracias a ustedes por su sintonía, por habernos acompañado un sábado más en Sinergia CEFIA. Nos vemos de hoy en 8 días.